Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de hoy, que prácticamente va encaminada a preparar a los pacientes para su alimentación, sobre todo a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Sabemos que la diabetes mellitus tipo 2 o la diabetes en general es una enfermedad provocada porque el páncreas no produce insulina o el cuerpo no la usa como debería usarla. Sin embargo, algo muy importante que debemos tomar en cuenta y que se ha comprobado que es la alimentación la que nos ayuda. Una buena alimentación en el diabético lo va a hacer a tener una vida plena, feliz y normal. Para eso precisamente están con nosotros de la Dirección de Prevención y Promoción a la Salud la licenciada Judith Arellanes López, nutrióloga, y la doctora Soledad Erika Vázquez Miguel, especialista en medicina integrada. Ellas nos hablarán sobre este tipo de alimentación. Primeramente, doctora, bienvenida, como siempre. Muchas gracias por la invitación. Nos va a hablar, nos va a recordar qué pasa con la diabetes, qué es la diabetes. Y después entrará en el siguiente tema la licenciada Judith Arellanes López, nutrióloga, ya directamente sobre la alimentación en el diabético. Ahora, si ustedes tienen alguna pregunta, solamente abren su micrófono y la hacen con toda confianza. Esa plática es para ustedes. Estamos a la orden. Adelante, doctora, por favor. Muchas gracias. Bueno, el objetivo del tema es la plática dirigida especialmente a los pacientes. Sabemos que por el acceso al internet y todo esto hay pacientes que buscan información. Y bueno, la importancia de dar el tema es sobre todo porque los pacientes tienen que empoderarse o apoderarse o saber de su enfermedad para que también nos logremos el control metabólico adecuado en ellos, prevenir complicaciones. Sabemos que sí, lo más barato es la prevención primaria, es decir, prevenir diabetes antes de tiempo, pero finalmente tenemos la enfermedad y es esta parte en la que tenemos que abarcar más, sobre todo en la prevención secundaria, y hablamos precisamente de complicaciones propias de la enfermedad, que como bien sabemos son caras, de difícil control también, y sobre todo por los costos, y que finalmente es algo que nosotros también podemos estar previniendo. La importancia del tema es que el paciente conozca su enfermedad. Bueno, él por los años que lleva ya, el objetivo es que ya deberían de saber un poco más, pero abundar más sobre el tema para concientizarlos y con ello contribuir a su control. Bueno, ¿qué es la diabetes? La diabetes mellitus es una enfermedad crónica común que se va a provocar precisamente por los niveles altos de azúcar en la sangre, o lo que bien denominamos glucosa. La diabetes, como bien nos mencionaba el doctor Cibaja al principio, bueno, se da sobre todo porque nosotros en nuestro organismo, todos los seres humanos, tenemos un órgano que se llama páncreas, que es el encargado de producir una sustancia que se llama insulina. Esa insulina nos ayuda a disminuir los niveles de azúcar que consumimos. Entonces, cada vez que nosotros comemos, se eleva la azúcar o la glucosa, y a la par se va a elevar esa insulina para contribuir a su disminución. Cuando esta insulina ya se produce de muy poca o de muy baja calidad, ya no es suficiente para ayudarnos a disminuir esos niveles de azúcar que nos acabamos de consumir en cada comida, y por eso es la presencia de la diabetes, ¿no? Es una enfermedad, como bien decíamos, crónica, es decir, no se cura, pero sí es posible tratarla, y el objetivo de llegar a un control adecuado es precisamente prevenir las complicaciones crónicas que genera. La diabetes como enfermedad la podemos controlar mediante tratamiento en base a medicamentos, pero la base del tratamiento es precisamente la dieta y el ejercicio, que más adelante la licenciada Judith nos va a abordar más el tema de la alimentación adecuada en los pacientes con diabetes. Entonces, la diabetes es una enfermedad que podemos controlar, y si nosotros llevamos un control adecuado, vamos a estar previniendo
complicaciones, y hablamos de complicaciones como es la insuficiencia renal, o que los riñones dejan de funcionar, la posible pérdida de la vista por el daño que ocasiona la diabetes a nivel del ojo, o bien la pérdida de alguna extremidad por la presencia de pie diabético, que es algo que todos conocemos. Las causas de la diabetes, bueno, son muchas. Dentro de las principales, pues es tener familiares con diabetes, papá, mamá, hermanos, tíos, familiares muy cercanos que tuvieron diabetes. El hecho de estar con sobrepeso y obesidad, los malos hábitos y alimenticios, es decir, comer enfrente de la televisión, sobre todo porque no nos damos cuenta la cantidad de comida que nos llevamos a la boca, tomar grandes cantidades de azúcar, sobre todo en refrescos o bebidas oscuras, que son las que más cantidad de azúcar tiene. El hecho de tener familiares son de las principales causas. El no realizar actividad física es otra de las causas de la diabetes, de las principales. Entonces nosotros, como portadores ya de la enfermedad como diabetes, nosotros tenemos ya que educar a nuestra familia o reducir ya esos factores, sobre todo lo referente a la alimentación y a la actividad física, que es algo que nosotros podemos modificar, ya que si yo como mamá o tía o hermana tengo diabetes, algún otro familiar la va a presentar. Entonces con eso podemos estar ya previniendo la diabetes en otros familiares. ¿Cuáles son los síntomas de los diabetes? Quizás ya algunos de ustedes pues al inicio de la enfermedad no tuvo ningún síntoma, fueron a detectarse a ver cuánto nivel de azúcar tenían en sangre, en la prueba que se hace con el dedo, y pues le dijeron que los niveles de azúcar estaban altos, o bien empezaron a perder peso, que es algo que lo asociamos más con la presencia de diabetes, que si vemos al vecino y lo dejamos de ver de mucho tiempo y lo vemos delgado, decimos, bueno, ya le cayó la diabetes o tiene diabetes, pues precisamente porque al principio, en algunos casos, la enfermedad va a iniciar precisamente con la pérdida de peso. La falta de ganas para realizar las actividades es otra de los síntomas que suele dar. El hecho de estar constantemente con hambre es otra. El ir a orinar frecuentemente o tener la necesidad de estar tomando mucha agua. O muchos de los pacientes empiezan ya con problemas de la visión. Empiezan a ver borroso, o de repente hay momentos o lapsos en los que dejan de ver. Los cambios en su estado de ánimo, que bien pueden estar muy enojados o estresados o muy contentos de repente, ¿no? Pero lo que más prevalece en cuanto al cambio del estado de ánimo es que están como más irritables, o quizás debutaron con alguna otra complicación aguda de la diabetes, por alguna infección que tuvieron y fueron terminaron hospitalizados, y ahí supieron que tenían diabetes. Y por eso es la importancia de la detección, que a partir de los 20 años tienen que acudir al centro de salud precisamente a checarse sus niveles de glucosa, sobre todo enviar a nuestros familiares, si ya nosotros no sabemos con diabetes o hipertensión también. ¿Cuántos tipos de diabetes mellitus tenemos o hay? Bueno, tenemos son tres principales, aunque hay otros tipos específicos. De los que más prevalece son la diabetes tipo 1, en la cual, como les mencionaba al principio, nuestro órgano, el páncreas, no produce la insulina. Esa se da los primeros años de vida, se detecta en niños, y los niños, principalmente ellos, van a necesitar de insulina para poder vivir, porque la insulina no la está produciendo el páncreas. La tipo 2, que es propia de los adultos, aunque ahorita ya también se ha visto en niños, y es precisamente por la falta de actividad física, la alimentación que estamos llevando ahorita, la ingesta excesiva de azúcar, son de las principales. También existe la diabetes durante el embarazo, que es la diabetes gestacional.
Esa diabetes debe buscar de manera intencionada o acudir la mujer embarazada a que le revisen su prueba del azúcar o ver qué nivel de azúcar tiene o glucosa a partir de los 4 meses de embarazo. ¿Por qué? Porque una paciente embarazada y con diabetes es importante tratarlas, porque si no va a haber complicaciones tanto para la madre como para el bebé que viene en camino, y en ellas también el tratamiento es a base de insulinas. Los otros tipos pues pueden deberse a enfermedades propias del páncreas o algunos otros defectos genéticos. No los vamos a abordar aquí porque no es el tema, pero sí hacer hincapié en estos 3 tipos de diabetes, que son los que vemos con mayor frecuencia. ¿Cómo van a saber ustedes que su enfermedad está controlada o que ustedes están controlando adecuadamente su enfermedad? Desafortunadamente, cuando se les manda a realizar los estudios, la prueba en sangre, en la que van al laboratorio y se la toman, muchos hacen trampa, se cuidan unos 2-3 días antes, cuidan su alimentación para que los niveles salgan bajos. Entonces, cuando llegan a la consulta, vemos nosotros, no, pues tiene 70, 80 o 100 de glucosa, que son los niveles adecuados, pero finalmente es porque se cuidaron 3 días antes. Pero donde no nos hacen trampa o nos llegan a engañar es con la prueba de hemoglobina glucosilada. Esta prueba mide la glucosa de 3 meses, es decir, ahí sabemos si se controlaron o no, y esta prueba tiene que tener una calificación menor a 7%, siempre y cuando nosotros no tengamos síntomas de azúcar baja, como pueden ser sudoración fría, o que nos lata muy rápido el corazón, visión borrosa, o que de repente nos desmayemos. Ahí sí, si nosotros presentamos esos síntomas, podemos tener un poquito más arriba de 7. Si yo ya sé que por la diabetes me está dañando el riñón, también ahí la hemoglobina glucosilada puede ser por arriba de 7. Pero si son pacientes jóvenes, menores de 45 años, que no tienen hasta el momento ninguna complicación, tienen que manejar cifras menores a 7%, precisamente para prevenir ese tipo de complicaciones. En ayuno, la glucosa tiene que estar entre 70 y 130 miligramos, que eso es lo ideal, les decía, siempre y cuando no tengamos síntomas o que nos lleguemos a sentir mal con esas cifras. 2 horas después de comer, esas cifras de glucosa tienen que ser menor a 180 miligramos. El monitoreo debe de ser así. Lo ideal es que cada quien tuviera un glucómetro y se checara en casa. Es difícil, pero en medida que lo hagamos podemos ir controlando mejor la enfermedad. Si no es posible tener ese glucómetro, bueno, ir a un consultorio o a alguna farmacia donde nos pudieran checar, quizás una vez a la semana, un día antes de desayunar, otro día después, 2 horas después de desayunar, antes de comer, 2 horas después de comer, y si es posible antes de cenar y después de cenar. No necesariamente que lo hagan durante la semana, puede ser una semana, un día en ayuno, a la siguiente vamos 2 horas después de desayunar, otra semana antes de comer, la siguiente igual 2 horas después de comer, para saber si también la glucosa después de comer esté controlada, porque también es algo importante que debemos de disminuir. Y finalmente, bueno, nuestra presión arterial tiene que estar menor o por debajo de 130-85 milímetros de mercurio. La presión en un paciente con diabetes siempre debe estar baja. El hecho de que esté alta es porque ya empezamos quizás a tener problemas con nuestro riñón, o empieza ahí a querer dar molestias ese riñón. Por eso es importante que también cuidemos las cifras de presión. Y algo que les mencionaba, que si nosotros llegamos a tener datos de hipoglucemia o de azúcar baja, y esos datos se van a presentar si nosotros llegamos a tener una glucosa o el nivel de azúcar por debajo de 60 miligramos, y podemos presentar palpitaciones,
cansancio, visión borrosa, sensación de hambre, esa necesidad de comer tan intensa que llega a provocar esa hipoglucemia, o bien podemos empezar con temblor, a sentirnos nervioso, a sentir sudoración fría, debilidad o sueño, o sentirnos muy enojados. Puede llegar un paciente a desmayarse si el azúcar está muy por debajo de ese nivel, y es importante identificarla para poderla nosotros también tratar nosotros mismos en casa. Si nosotros llegamos a presentar un síntoma de esto, bueno, es importante que tengamos siempre a la mano algo que comer. Lo ideal pues sería fruta o para revertir esa baja de azúcar. Pero si tenemos que salir de casa o no es posible ya llevar comida, bueno, pues cargar algunos dulces en la bolsa. Me siento mal y va el dulce en la boca mientras se recuperan. Se recuperaron y si hay un lugar donde comer, pues acercarse a comer. Si es durante la noche, esa es la parte más importante. En casa hay que tener al lado de la cama una mesita, una silla, ya sea mermelada, dulces, un chocolate o un jugo, porque si se siente mal durante la noche, se lo van a comer. Para revertir, se mejoran y entonces sí se paran, van a la cocina y comen algo más para prevenir que no se presente esa hipoglucemia de nuevo. Entonces nosotros es importante que identifiquen esos síntomas y reviertan. Lo mismo si están en este caso con insulina y presentan estos síntomas, bueno, notificarle al médico para que disminuya las unidades de insulina. Entonces este es un dato muy importante y es una complicación propia de la diabetes. Y a grosso modo, bueno, hablando de la prevención y la importancia de por qué el control, bueno, porque vamos a estar previniendo complicaciones crónicas, como es la insuficiencia renal, que es una complicación cara, no la cubre el Seguro Popular y es algo que podemos prevenir. La prevenimos con el control, apegándonos a la dieta que se les indica, a su ejercicio, que es importante. El ejercicio nos permite disminuir cifras de glucosa y el apego a sus medicamentos. Y bueno, con la insuficiencia renal, pues nos vamos a tener, si llegáramos a presentar esa enfermedad que es cara, tendrán la necesidad de estar en un proceso de diálisis o bien en un proceso de hemodiálisis, que finalmente los dos son caros. Entonces nosotros podemos prevenir esa complicación. Otra de las complicaciones es el daño de la retina que causa la glucosa a nivel del ojo, ya que también si no nos cuidamos podemos presentar ese tipo de complicaciones y pues llegar a perder incluso hasta la vista, provocar ceguera. La principal causa de ceguera aquí en nuestro país y en nuestro estado pues es precisamente lo que llamamos nosotros retinopatía diabética o la complicación de la diabetes, pero principalmente en ojo, o el pie diabético, que puede empezar con lesiones pequeñas. Si nosotros no nos controlamos, bueno, puede crecer esa lesión y generarnos un pie diabético que termina incluso hasta con una amputación de un pie o una mano, ¿no? Algo que también conocemos que se llama neuropatía, esa sensación de que de repente ustedes presentan de hormigueo, como si les enterraran cuchillo o que le estuvieran quemando o como si les embarraran chile, bueno, pues se llama neuropatía diabética. Y esa también se corrige precisamente teniendo un control óptimo. Y es algo que también podemos nosotros prevenir. Y las alteraciones a nivel del estómago, que bien pueden cursar con diarrea en algunas ocasiones o con estreñimiento, también es propia de una complicación de la diabetes. O bien algo también que es muy frecuente en pacientes es el infarto al corazón, los infartos al corazón, que también podemos estar previniendo si nosotros nos controlamos. Y bueno, del tratamiento, la base de todo esto, y es lo que nos va a dar a continuación la licenciada Judith, es la alimentación. La alimentación juega un rol muy importante para el control de la enfermedad y tenemos que darle la importancia, es finalmente a lo que tenemos que apostarle. Nos sale más barato comprar una buena despensa, unas frutas para el control de nuestra enfermedad, la actividad física que debe ser de 30 a 45 minutos al día
para que nos permita bajar los niveles de glucosa. La actividad por sí misma nos da muchos beneficios, y en la diabetes sobre todo nos permite bajar niveles de azúcar, y finalmente el apego al tratamiento con medicamentos. Y bueno, nada más un poquito para recordarles el no tener miedo si se les va a iniciar insulina. La importancia de la insulina es porque el cuerpo lo requiere, porque no se está logrando el objetivo de disminuir los niveles de glucosa. Bueno, se les indica a pacientes que tienen su diabetes descontrolada, como decíamos al principio, mujeres embarazadas, pacientes hospitalizados que requieren de ese control para controlar las infecciones que estén presentando, pacientes que ya tienen complicaciones propias de la diabetes, y pacientes que están recién diagnosticados y que tienen niveles de azúcar por arriba de 300 o una hemoglobina mayor al 10% con síntomas graves de la diabetes. Y bueno, no sé si hay alguna duda o pregunta hasta aquí para dar inicio al siguiente tema. De nutrición, Judith Arellano López, que nos hablará sobre la alimentación del diabético. Ella es experta en este tipo de temas y cómo ayudar al paciente diabético en organizarse para poder tener una alimentación sana. Licenciada, le cedo la palabra. Bien, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos están observando este programa. Esto de la alimentación es muy importante porque, como bien lo decía la doctora Erika, es la base para que usted tenga un control metabólico. Y decimos que es un control metabólico, pues que su organismo esté funcionando y esté utilizando muy bien los nutrientes a su organismo. Por eso decimos que el hecho de pues ya trabajar con los alimentos, saber su contenido, pues nos permite tener un control, corregir lo que tenemos que corregir, el por qué se están alterando esas cifras. Si nosotros tenemos un medicamento que nos está ayudando a utilizar los nutrientes que estamos consumiendo, bueno, pues ahora tenemos que saber qué cantidad de nutrientes tenemos que consumir y que sea el adecuado para tener un buen estado nutricional, para que no afecte a la salud y también no se disparen. Algunas veces, cuando decía la doctora, cuando se elevan las cifras de glucosa en sangre, cuando usted se mide, es porque de alguna manera está rebasando los límites en cuanto a su consumo. Entonces, en este momento vamos a iniciar a dar una introducción a lo que es la alimentación, y luego les voy a mostrar con alimentos qué es la cantidad de alimentos que se requiere para mantener un equilibrio, ¿sí? Y que usted va a poder adecuarlo sin ningún problema. Entonces, iniciamos con nuestra presentación. Y vemos que la alimentación correcta, ¿por qué hablamos de una alimentación correcta? Bueno, porque esto lo tenemos que hacer todos. Algunas veces decimos es para el paciente diabético. Y luego los demás como que lo aíslan a la persona para prepararle su alimento. Y sabrán ustedes que no, que esto es que tiene que consumir, todos tenemos que consumir casi la misma cantidad de alimentos. Lo que hace diferente a esto es que se va a consumir en cantidades razonables y adecuadas. Por eso decimos que una alimentación correcta la tenemos que tener todos, y principalmente cuando tenemos una alteración en el funcionamiento de nuestro organismo como es la diabetes, bueno, pues tenemos que todavía ser más cuidadosos en lo que vamos a consumir. Las enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, como las dislipidemias, van relacionadas a el consumo de alimentos y lo que está causando en el interior del organismo. Por eso dentro de esto es un gran número de cosas que tenemos que hacer para mejorar la salud, no únicamente del paciente diabético, sino de toda nuestra población. ¿Por qué? Porque hablamos de que el 80% de nuestra población adulta está presentando problemas de sobrepeso y de obesidad, y que esta va a originar trastornos, y que un 80% aproximadamente de los que tienen una obesidad van a desencadenar un problema mayor como es la diabetes, que es un problema metabólico. Pero esto va unido también a dislipidemias,
a hipertensión y también a otros hábitos que van a causar problemas con todas estas patologías, como puede ser el tabaquismo, como lo puede ser también el consumo de alcohol, que hace que esto se agrave y, bueno, pues el daño mayor que hace al organismo, pues es la muerte, porque todo se complica. Ya lo mencionaba la doctora Erika, de todas las complicaciones que puede tener un paciente diabético por presentar pues estos problemas. Entonces esto se va sumando. Algunas veces no sabemos cuál es primero, cuál surge primero. A lo mejor la obesidad, a lo mejor primero surgió la diabetes como un trastorno en cuestión de la alimentación y después llega la obesidad. ¿A qué hora llega el momento de la hipertensión y cuándo se complica con dislipidemias? Hay algunos de los pacientes que presentan todas estas patologías. ¿Qué tienen que hacer? Pues tener un mejor control con su alimentación y si no, esto se va agravando. Por eso en nuestras unidades hospitalarias llegan muchos pacientes complicados y dicen, bueno, es que avanzó mi enfermedad. Bueno, más bien es que la dejaron avanzar. Sí, tienen que limitarla. ¿Cómo lo van a limitar? Con el control de su alimentación. Tenemos muchos cambios en nuestra alimentación. Se ha visto que desde antes que consumíamos alimentos más nutritivos, más naturales, ahora los hemos cambiado por alimentos que son altamente cargados en lo que nosotros llamamos hidratos de carbono, que es nuestra fuente de energía. ¿Y cuáles son los alimentos cargados en hidratos de carbono? Pues son las tortillas, es el pan, ¿sí? Que esto es un abuso, pero también hemos abusado en esta transición en las cantidades de azúcar que se están consumiendo, ¿sí? Entonces tenemos que revisar esto que está ingresando al organismo. Los hidratos de carbono nos aportan, y esto es para que vean que hay alimentos que nos aportan más y menos energía. Hablamos de hidratos de carbono, de lípidos y de proteínas. Las proteínas son de origen animal y tenemos que consumirlas muy poco. Los lípidos o grasas también las tenemos que consumir muy poco porque nos causan problemas cuando consumimos de más. Y en el caso de los hidratos de carbono, que al final de los procesos en nuestro organismo nos va a dar glucosa, que es la energía como actividad, ¿sí? Con ella nuestro cerebro, nuestros músculos, todo nuestro organismo funciona. ¿Qué es lo que vamos a utilizar para que podamos abordar este trabajo en cuanto a raciones y cantidades y saber cuánto debo de consumir? Bueno, pues es a través de un sistema de equivalentes. Este sistema de equivalentes consiste en yo identificar algunos alimentos de un grupo donde yo puedo hacer intercambios, ¿sí? Y dentro de esto voy a manejar el concepto de ración. ¿Ración a qué corresponde? ¿Cuántas raciones tengo que consumir de fruta? ¿Cuántas de verduras? ¿Cuántos de cereales? ¿Cuántos de productos de origen animal? Todo esto es poco a poco ir cambiando nuestra dinámica de selección de alimentos y de conceptos. El concepto de que esto no me llena lo tenemos que cambiar por el concepto de que eso es necesario para mi organismo y me nutre. Algo que dice es que a mí no me gusta. Bueno, tratemos de ver el por qué no les gusta algún alimento, ¿sí? O porque de alguna manera no está bien preparado para nosotros poderlo aprovechar. Entonces, tenemos que hacer esos intercambios y esa manera de preparar para poder utilizar los alimentos. Esta tablita es la que se utiliza y es nada más para que ustedes observen dentro de los grupos de alimentos que se manejan aquí la cantidad en gramos de hidratos de carbono que decíamos son los macronutrientes que se utilizan como fuente de energía para nuestro organismo. Entonces ustedes observen que en la primera línea que dice cereales y tubérculos se dice que por cada ración, que ahorita vamos a visualizar cada ración, nos da 15 gramos de hidratos de carbono. En el caso de los cereales y tubérculos con grasa, nos da 15. En el caso de las verduras, observen ustedes muy bien esto. En esta línea únicamente nos dan 4 gramos de hidratos de carbono. Esto es importante porque decimos cuando nos quedamos con hambre, debemos de preferir utilizar verduras como una fuente de alimentos importante.
En el caso de las frutas tenemos que saber que también contienen hidratos de carbono, al igual que una ración de cereal, y que también tenemos que consumirlas. Aquí no es de que no podemos consumir, sino saber la cantidad de alimentos que tenemos que consumir. En el caso de los productos de origen animal, bueno, pues tiene 0 hidratos de carbono y su importancia de ellos es la cantidad de proteínas. Si ustedes observan, tiene 7 gramos de proteínas por cada ración. Que en el caso de algunas patologías se requiere tener un adecuado consumo de estas proteínas, sin exceder en cantidades. Las leches igual, tenemos buena fuente de proteínas, buena fuente también de hidratos de carbono. Las leguminosas, observen ustedes que tiene 20 gramos por cada ración y tiene 8 gramos de proteínas. Las dos fuentes de proteínas que son importantes para nuestro organismo son las leguminosas, como el frijol, el garbanzo, las lentejas, como fuentes de proteínas, y también decíamos los productos de origen animal. En el caso del azúcar también nos está proporcionando hidratos de carbono, que vamos a revisar qué es una ración de azúcar y el por qué de alguna manera cuando nosotros les decimos para los pacientes diabéticos tenemos que tener un control con el azúcar, es porque forma parte de este grupo que nos está aportando hidratos de carbono y que tenemos que tenerla en control y tenemos que identificar en qué alimentos se encuentran para no excedernos. Y entonces decimos, ¿qué es una ración? Pues puede ser una taza de vegetales cocidos y en especial, o 2 tazas en lo que corresponde a los vegetales verdes, y en algunos vamos a considerar, como en el caso de las frutas, una ración, van a ser 2 naranjas, va a ser media pera. Ahorita también vamos a hablar de índice glicémico de algunos alimentos que son importantes para que usted consuma. Y lo que decíamos, fíjense ustedes, en media taza de frijoles cocidos estamos teniendo un buen aporte de proteínas. ¿Puede comer un paciente diabético frijoles? Sí, pero su plato de frijoles que le esté aportando, decíamos, si regresamos a la lámina anterior, veníamos que por cada ración de frijoles nos va a entrar 20 gramos de hidratos de carbono y 8 gramos de proteínas, ¿sí? Entonces, usted ubique, a ver, ¿voy a consumir mi plato de frijoles? Sí, pero no me voy a comer ni 2 ni 3 porque sabemos que está teniendo mayor cantidad de hidratos de carbono. ¿Qué es lo que voy a elegir para mi alimentación? Bueno, si yo quiero comer más, decíamos, tenemos que seleccionar verduras, ¿sí? O saber las raciones exactas de algunos otros alimentos para poderlos consumir sin ningún problema, para que no se altere lo que esté entrando a mi organismo. En el caso de las tortillas, igual, ¿sí? Nosotros tenemos una gran variedad de tortillas en peso, en tamaño, ¿sí? Y pueden ser tortillas pequeñas pero muy pesadas. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene mayor cantidad de nutrientes y en este caso estamos hablando de hidratos de carbono como fuente. Por eso, usted, paciente diabético, tiene que tener un control con el consumo de tortillas que está consumiendo. Ahorita vamos a hacer también un ejercicio en función de cuántas tortillas se pueden consumir para que ustedes observen de qué tamaño son. En el caso de los productos de origen animal, al igual, es importante ver la cantidad de carne que tenemos que consumir. No tenemos que consumir mucha, tenemos que consumir entre 60 y 90 gramos de carne al día, ¿sí? Y eso es suficiente para cubrir nuestros requerimientos. Pero esto también tenemos que saber qué tanto es, ¿sí? Porque algunas veces dicen, bueno, pues yo de medir y de contar, como que no me gusta. No, es que usted tiene que saber que es importante medir, y no por usted, por toda su familia. Aquí estamos hablando de que todos tienen que tener un control en su alimentación. Van a decir algunas veces, bueno, es que esto no es, no estamos acostumbrados a hacer esto. Sí, tenemos que acostumbrarnos a medir y saber cuánto estamos consumiendo para no forzar a nuestro organismo a utilizar más alimentos que no lo requieren. Dentro de lo que son una ración, y estamos a hablar de cucharas y cucharaditas, que esto también lo vamos a ver, para los pacientes que presentan problemas en la utilización de hidratos de carbono, como es el paciente diabético, debe de tener un control con las cucharaditas de azúcar, y los que tienen dislipidemias con la cantidad de grasa. ¿Cuál va a ser y cómo nos vamos a identificar? Pues por cucharaditas, ¿sí? Entonces decimos una cucharadita, 2 cucharaditas, ¿a qué corresponde en raciones? Decimos una cucharadita
de aceite equivale a una ración. Y cuando decimos usted puede consumir 3 raciones al día de aceite, bueno, pues estamos diciendo que tiene que consumir muy poca cantidad de grasa en la preparación de los alimentos, porque en algunos sí puede ir dentro de los alimentos, pero lo que se les da como información es que debe ser lo menos posible, sus 3 cucharaditas. Y estamos hablando de aquellos pacientitos que les dicen sus lípidos están elevados. Entonces, en la preparación de los alimentos no debe de utilizar mucha grasa, tiene que ser muy poquito, ¿sí? En el caso de las medidas, vamos a hablar de las tazas. Es importante que usted identifique la cantidad de líquido que está tomando, la cantidad de bebida que está tomando. Entonces, unifíquese en 240 mililitros, que son las tazas, se podría decir, normales, que ahorita las vamos a visualizar también. Y las cucharadas y cucharaditas, las cucharaditas son de 5 mililitros, que son las cafeteras. Aproximadamente una ración de carne es la tarjeta, como una tarjeta de las que antes había de teléfono, ahora sí ya no las hemos visto, pero son de las tarjetas, como las tarjetas también del banco, de ese tamaño, nada más para que se ubique, que eso sería una ración de carne aproximadamente, y que nosotros decíamos requerimos 3 raciones como personas adultas de carne, y entonces serían 90 gramos que estaríamos consumiendo, si es que queremos consumir pura carne. Si queremos consumir algún otro producto de origen animal, ya sea queso, entonces consideramos una ración de queso y serían 60 gramos de carne, o sea, se disminuye la cantidad para que usted pueda tener el requerimiento adecuado. Entonces, vamos a revisar esto. Lo que nosotros consumimos, que debe de quedar claro, va a tener un efecto en el interior de nuestro organismo. Si nosotros ingerimos la cantidad adecuada de alimentos más el medicamento adecuado, vamos a tener un equilibrio. Si no, esta balanza se va a ir de un lado. Esto es, cuando la doctora mencionaba de que se sienten mal por haber consumido su medicamento y no haber consumido la cantidad adecuada de alimento y van a estar en estados de hipoglicemia, requieren entonces un consumo de sus alimentos y monitorearse. A lo mejor requiere que se baje el medicamento y que usted siga consumiendo sus alimentos, pero primero tenemos que revisar si no se está excediendo y si no está teniendo un desequilibrio entre su alimentación y sus medicamentos. Entonces es importante que lo platique con su médico en qué se siente mal, para que se hagan los ajustes adecuados. ¿Puede estar en equilibrio? Por supuesto que sí puede estar en equilibrio si ahorita sigue las indicaciones que le vamos a dar. Importante es que cuando se da la información sobre su peso, se vea que si tiene un problema de sobrepeso, tiene que bajar. El bajar de peso no quiere decir que voy a estar a dieta y voy a quedar esbelto y así como modelo, no. Que va a ser el bajar de peso de manera gradual para poder también nivelar sus niveles de glucosa. Al bajar de peso también su metabolismo se modifica. Al disminuir su cintura también hay una modificación en los niveles de glucosa, ¿sí? Y entonces estamos hablando de estabilizar su organismo para que funcione mejor. Entonces esto es muy sencillo. También están dentro de las cifras que usted debe de checar, que son las que mencionaba la doctora. Estamos hablando también, es monitorearse, hacerse sus laboratoriales para ver cómo se encuentra, cómo están sus triglicéridos, cómo está su colesterol, cómo está su glucosa en ayunas, su glucosa postprandial. Su monitoreo, si es de hemoglobina glucosilada, no se le olvide, cada 3 meses, para que usted revise cómo fue en esos 3 meses su comportamiento de alimentos cargados con hidratos de carbono. Igual las metas nutricionales, fíjense ustedes, es tan importante tener un control de alimentación que pueden disminuir sus centímetros de cintura y pueden poner sus metas a largo plazo, a mediano plazo, ¿sí? Unos casi son de inmediato, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a modificar muchas de las cosas que tenemos que hacer, ¿sí? Entonces decimos, tenemos que hacer una reducción. Al momento que hacemos reducción, estamos disminuyendo riesgos de desarrollar otras enfermedades crónicas. ¿Y cómo vamos a ver nuestro plan de alimentación? Vamos a hablar de un conteo de hidratos de carbono,
vamos a hablar de lo que corresponde a los menús que usted puede desarrollar para poder comer mejor. Y aquí decíamos nuestro sistema de equivalentes que lo vamos a checar. Y entonces decimos cómo es el manejo nutricional, porque ya tanto estamos hablando pero cómo es realmente. Tenemos que revisar peso, estatura, edad, la actividad física, el nivel, de qué tanta disponibilidad tenemos de alimentos y si los podemos conseguir. Tenemos que ver que exista una proporción, que eso va a ser a través de su médico, que va a estar identificando qué cantidad de calorías requiere. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que hacer? En función del sodio, tenemos que hacer ahora sí un control, tenemos que hacer una disminución y tenemos que ver que una cucharadita cafetera es todo lo que tenemos que consumir al día, que es muy poquito, ¿sí? ¿Por qué? Esto nos va a ayudar porque si tenemos diabetes, hipertensión, tenemos que controlar sodio, ¿sí? Y aquí estamos hablando de la cantidad que contiene en miligramos aproximados de sodio, ¿sí? Y aquí es un dato importante para que usted lo tome, el 40% de la composición de la sal es sodio, entonces no consuma mucha sal. La fibra, es importante para su control metabólico. Estamos hablando que se recomienda entre 25 y 35 gramos por día. Aquí las raciones ideales, y dentro de esto que se da, es que usted consuma de 3 a 4 raciones de vegetales, que ahorita vamos a hacer el ejercicio, de fruta, de 3 a 4 raciones también, y de cereales, estamos hablando de una ración. Entonces decimos, dentro de lo que es la diabetes, la hipertensión, los problemas de colesterol y grasas, los problemas de dislipidemias, de incremento de lípidos en sangre, bueno, pues tenemos que revisar lo que estamos consumiendo y manejarlo a través de raciones, ¿sí? Entonces, nuestro plato del bien comer, pues está precisamente considerado y diseñado para que entiendan cómo va proceso de tener un control en la alimentación. En el caso de las verduras, están recomendadas entre 3 y 5 raciones al día. ¿Cómo las puede consumir usted? En ensaladas principalmente, o verduras cocidas combinadas con algún guiso. Es importante que no le falten en su mesa diariamente las verduras. ¿Cuáles son las verduras que yo voy a elegir? Bueno, pues son el chayote, la calabaza, ¿sí? Los ejotes. ¿Puedo consumir 3 veces al día? Bueno, y si me dicen, bueno, es que esto es un poquito difícil, ¿puedo hacerlo en 2 veces? Claro que usted lo puede hacer consumiendo en el desayuno y en la comida verduras, o a lo mejor me va a decir, bueno, en la comida y en la cena estoy comiendo verduras. Lo importante es de que durante el día usted consuma una cantidad suficiente y son 3 raciones de verduras. De frutas, principalmente usted tiene que masticarlas, comerlas. Aquí no está considerado y no se recomiendan los jugos, ¿sí? ¿Por qué? Porque son concentraciones, y en el caso del jugo de naranja puede utilizar hasta 4 o 5 naranjas en una preparación de un vaso de jugo, cuando esto no se requiere. ¿Por qué? Porque vamos a incrementar la cantidad de hidratos de carbono que va a entrar al organismo. Entonces debe de quedar claro que los jugos naturales o industrializados están de alguna manera limitados cuando nosotros tenemos problemas de diabetes. En el caso de las frutas, pues las tenemos que consumir naturales. Hay algunas veces que dicen, bueno, vamos a consumir duraznos que son envasados. Bueno, esos por su proceso están teniendo una buena cantidad de azúcar, entonces no se recomiendan, por eso se dice que es mejor consumir los duraznos naturales, ¿sí? Todo lo que son conservas, esto es algo muy importante. Los cereales, dentro de estos cereales, tenemos que revisar que las tortillas y el pan tenemos que tener un control con ellos, las galletas igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas contienen, decíamos, grandes cantidades de estas sustancias que es difícil asimilarlos. Nuestro páncreas de alguna manera está secretando insulina y lo que le está ayudando son los medicamentos para poder utilizar esa insulina. Entonces tenemos que ayudarle. ¿Y cómo es ayudarle? Pues no sobrecargándolo al consumir alimentos en mayor cantidad. En el caso de las leguminosas ya hablábamos que era importante por su cantidad de proteínas, nos aportan fibra, también nos aportan un poquito de hierro,
Y tenemos que tener también una medida en su consumo, no es comer gran cantidad de frijoles o de garbanzos o de lentejas, sino simplemente su ración, que es media taza. Estamos hablando de tazas de 240, entonces serían 120 mililitros, que sería un plato normal. Si usted sirve, usted hace su prueba en su casa a ver qué tanto es media taza, pues es medio plato, ¿sí? Y hablábamos igual de las carnes. Tenemos que evitar las carnes que contengan mucha grasa como medida preventiva, y eso es para todos, porque luego dicen, no, es que eso nada más te lo dijeron a ti porque eres un paciente diabético. No, esto es para todos. No tenemos que consumir grandes cantidades de grasa a través de las carnes. Luego dicen, lo que más me gusta es el gordito. Por favor, evítenlo, no lo consuma de manera constante, a lo mejor de vez en cuando, pero no diario. Algunas veces también nos gusta que las cosas estén bien fritas y bañadas en grasa, también limítenlas, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un problema. En el caso del azúcar, van a decir, bueno, el paciente diabético puede consumir azúcar mínimamente, ¿sí? Sí lo puede consumir mínimamente, pero debe de evitar en el caso de las bebidas azucaradas. Y esto es porque decimos, bueno, preparo mi agua de frutas, pero le echo gran cantidad de azúcar. No, debemos de enseñarnos a disminuir la cantidad de azúcar al mínimo. Esto es casi nada. De acuerdo a cómo estén nuestros niveles de glucosa, se puede considerar como una cucharadita cafetera por ración, pero eso depende del nivel en el que esté sus niveles de glucosa. Si están estables, tenga usted la seguridad que va a poder consumir muy poquita cantidad de azúcar, para que no sepan tan insípidos algunos alimentos. Pero refrescos, jugos industrializados, polvos instantáneos, de alguna manera están disminuidos en estas recomendaciones. Hay algunos edulcorantes no calóricos, ¿sí? Estos son caros, yo no se los recomendaría. Yo les diría que mejor utilizaran menos azúcar o nada. Eso es saludable para ustedes. No gasten en productos que les dicen son para diabético. Lo único que tiene que hacer usted es disminuir la cantidad de alimentos que está consumiendo que contengan azúcar. Lo de las grasas también debemos de controlarlo todos. Decíamos, evitar el consumir grasas saturadas, en este caso la manteca, las grasas visibles en la carne, el tocino, el chorizo. Fíjense que hay algún chorizo que ya lo hacen con soya, que es excelente, ya tiene menos grasa, es ideal, ¿sí? Algunas veces el pollo lo queremos con el pellejito y es todo el gordito, porque si no, no es caldo. No, tenemos que enseñarnos que una buena nutrición es sin esas cantidades de grasa que estamos acostumbrados a consumir. Los aderezos, que es otra parte también que no les gusta, como la mayonesa, abusar, también deben de tener en control. O sea, es aquí, todos tenemos que tener en control, ¿sí? Es no únicamente del paciente diabético, sino de todos, porque se han encontrado que si tenemos familiares diabéticos, nosotros también tenemos antecedentes genéticos, que si nosotros seguimos una mala alimentación, pues se va a desencadenar, unido a todos los malos hábitos que se está teniendo, y se va relacionando con alteraciones metabólicas como la diabetes, que es por hidratos de carbono, pero también va a haber otros problemas por el consumo de grasas que se están teniendo. Entonces, cuiden ustedes su salud disminuyendo las grasas en una alimentación saludable, ¿sí? Limitar las grasas trans, eso también es importante. ¿Cómo puedo yo identificar que es una grasa trans? Bueno, una son algunos de los productos refinados que ya vienen industrializados y que en su etiqueta dice contiene productos, contiene grasas trans, algunas galletas, por ejemplo. Entonces, por eso se les dice que los pacientes diabéticos no tienen que consumir esas galletas industrializadas que se venden. ¿Cuáles son las galletas ideales que se puede considerar como raciones para un paciente? Pues nada más las galletas de animalitos y las galletas Marías, que son excelentes. Y la disminución de todos los productos industrializados, porque algunos tienen grasas trans. Y convertimos una grasa trans cuando la ponemos una grasa líquida. Estamos hablando de una grasa como el cártamo, como la de girasol, las grasas normales, las ponemos al fuego y se empiezan a quemar, porque nos gusta que esté bien caliente la grasa para hacer alguna preparación.
se está quemando, se está transformando y se está convirtiendo en una grasa trans. Evitemos quemar las grasas buenas para que no se conviertan en grasas malas y nos causen problemas. ¿Qué son las restricciones? Las fuentes y las recomendaciones que tenemos aquí de lo que corresponden a las grasas buenas, que son las grasas monoinsaturadas, está el aceite de olivo, de canola, de girasol, las aceitunas y el aguacate igual en cantidades, también las nueces. Dentro de las poliinsaturadas, que también son grasas buenas, tenemos a los aceites de maíz, girasol, soya, cártamo. Usted revise qué aceites está consumiendo para que usted tenga una buena alimentación, que decíamos son buenas fuentes de nutrientes. Algo que es importante, sus bebidas. Para todo paciente, para toda la población, requiere que tenga una buena hidratación y principalmente que sea de agua. Nuestras 3 bebidas o nuestras 2 bebidas que hacemos en nuestro desayuno y en nuestra comida, que puede ser a lo mejor leche, un té, un atole en la mañana, bueno, pues es importante. Ahí está un contenido de agua. En la cena igual tomamos a lo mejor algún té, bueno, pues ahí va el agua. La diferencia de esa, ya tenemos 2 bebidas, una en la mañana y una tarde que contiene agua, el resto tiene que ser agua pura, ¿sí? ¿Por qué es importante el agua pura? Porque nos va a ayudar a mantener nuestro organismo bien hidratado y a que todas las funciones que tiene que hacer de absorción, eliminación, de mantenimiento de nuestro organismo se dé. Entonces, por eso es importante que usted esté consumiendo agua y que sea agua pues pura, de preferencia. Si le cuesta trabajo empezar a tomar agua, empiece por un vasito, ya después incrementará a 2 y ya después serán 3, hasta llegar como lo que se dice de 6 a 8 vasos de agua al día. Inténtelo y verá que usted va a modificar su funcionamiento de su organismo. Dentro de lo que tenemos que ver es el cómo preparar nuestros alimentos. Decíamos, algunas ensaladas que sean llamativas y que sean con las verduras verdes que tenemos. Preferir alimentos cocinados, ¿sí?, asados, hervidos, en lugar de fritos. Eso va a ayudar a su alimentación. Leer las etiquetas si es que consume algún producto industrializado. Procurar alimentos, ¿sí?, diferentes en cada día e incluir al menos uno de cada grupo. Tenemos que limitar, ¿sí?, es decir, casi no consumo alimentos que contengan grasa, que contengan mucho pan. Es malo, y algunas veces me dicen, ¿me puedo comer una rebanada de pizza, por ejemplo? ¿Sí? Pues sí se puede comer, pero una, ¿sí? Y cuantificándola como su ración de tortillas, ¿sí? Y con el control que puede tener de la grasa, ¿sí? Servir en raciones pequeñas, esto es muy importante, que ahorita vamos a hablar de raciones, y establecer sus horarios. Por favor, si usted tiene su medicamento y le dio su médico la indicación de a qué horas tiene que tomar su medicamento, o si se está aplicando insulina, tiene que seguir las indicaciones que le da su médico en cuanto a los horarios que debe consumir sus alimentos. Si usted se toma el medicamento y no consume los alimentos, va a entrar con problemas de disminución de su azúcar. Esto es, se va a sentir mal. Es ahí lo que la doctora comentaba hace un momento, que entran así en etapas como de desmayo, de desgano, que incluso pueden tener temblores, se pueden sentir mal. ¿Qué está sucediendo? Que está teniendo un desequilibrio, pero a lo mejor tenemos que identificar porque se está tomando el medicamento y no está consumiendo su alimento como debe ser. Importante que usted haga sus 3 comidas al día. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a ver lo de su alimentación. Observen ustedes, vamos a manejar nuestro plato del bien comer y manejamos algunos de los colores, como son el verde, el amarillo y el rojo. ¿Cómo lo vamos a hacer ahorita en nuestro plato del buen comer? Decimos, dentro de lo que tenemos que consumir son verduras. Si yo digo que voy a comer verduras en el transcurso del día de hoy, lo ideal es que yo me consuma mis 3 raciones. Aquí estaría mi desayuno, mi comida o mi cena, o lo puedo cambiar. Esto sería lo mínimo que estaría considerando que serían 25 y 25 y 25, serían 75 kilocalorías que estarían entrando, y serían 15 y 15 más 15 serían 45 gramos de hidratos de carbono.
dentro del 4, serían aquí 4 y 4 de los que estarían entrando de hidratos de carbono. Esto es lo mínimo que requeriría, importante por la cantidad de fibra como habíamos mencionado. Si nosotros decimos, ahora van a ser las frutas, vamos a identificar algunas frutas. Estas frutas se le llama que tienen mayor índice glicémico. Esto es que entran rápidamente a nuestro organismo y son utilizadas. Y estas se considera que la mitad de estas es una ración. Si yo me como una de estas, aquí estarían 2 raciones, estaríamos hablando de lo que corresponde a las 3 que decíamos como mínimo. Y si yo digo me voy a consumir mi melón y voy a consumirme 2, aquí vamos a poner una naranja y una mandarina, aquí estamos hablando de lo mínimo que usted tendría que consumir de lo que son sus frutas. Pero si dice, ¿sabes qué? No tengo pera, pero ahora tengo una manzana, entonces esto sería lo mínimo. Que dicen, bueno, esto no me lo puedo desayunar, ¿me lo como? Pues sí puede hacerlo, pero no se puede hacer todo esto en la noche. No, tiene que ir, lo ideal es así, ¿sí? O puede decir, ¿me como todo junto? No, tampoco. Tiene que ser por partes, ¿sí? Esto es mi desayuno, mi comida, mi cena, ¿sí? Dentro de esto. Mis verduras, a lo mejor yo no quiero consumir chayote, pero porque no lo tengo disponible, bueno, pues me puedo comer un jitomate. Así de fácil. ¿Cómo me puedo comer mi jitomate? Pues rebanadito acompañado con a lo mejor con un trocito de queso, ¿sí? Pero que sea un jitomate. No es válido una rebanadita, porque dicen, bueno, es que nada más se le ponen en una preparación, en una tostadita, una rebanadita de jitomate, y dices que ya comí verduras. No. Tiene que ser el jitomate completo, el chayote completo, su calabaza completita. ¿Cómo lo puedo preparar mi chayote y mi calabaza? Pues guisado, combinado, a lo mejor con huevo, ¿sí? Pero tiene que ser esto dentro de lo mismo. Con esto estamos asegurando una cantidad de hidratos de carbono que puede entrar al organismo. Ahora vamos a pasar a lo que corresponde a los cereales. Dentro de esto, ya decíamos, aquí están nuestras raciones. Vamos a pasar a los cereales. ¿Podemos utilizar este pan? Sí, lo vamos a considerar como una ración. Yo me puedo comer mi sándwich, serían 2 raciones. Esto yo lo podría hacer en mi desayuno. Ah, pero yo no quiero esto. Yo lo que quiero son tortillas, porque yo me voy a preparar, ¿sí? Entonces, más o menos estas tortillas, lo que yo les decía, es el tamaño que tiene que haber. ¿Cuál es aproximadamente lo que se dice? Bueno, es del tamaño de mi mano, una tortilla es una ración. ¿Cuántas yo puedo consumir al día? Más o menos 6 tortillas al día. Si de alguna manera son 6 tortillas, se hace su monitoreo y se revisa que está todavía por arriba, entonces bajaríamos a 5 y se vuelve a monitorear. Aquí lo importante es saber cuántas tortillas puedo consumir durante el día que no altere mi metabolismo, porque hay algunas veces que dicen es que no como tortilla. No, sí tiene que comer algunos productos y en este caso cereales. Si dice, bueno, dentro de esto tengo arroz, ¿puedo comer arroz? Sí, pero quito una tortilla. De mis 6, entonces me como 5 tortillas y mi racioncita de arroz. ¿Qué tanto es? Decíamos, es lo que cabe, si ustedes lo ven, en mi mano, ¿sí? Esto sería una ración. Así como cuando van al restaurante y les ponen una como tacita, esa es una ración de arroz, ¿sí? Y las debo de combinar. Pero ¿qué sucede si dicen, bueno, yo estoy acostumbrado a comerme de estas tortillas, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el tamaño de las tortillas, pues es muy diferente. Y aquí puede haber hasta 3 de estas, porque algunas veces es el grosor de ellas. Entonces, de estas ya nada más me podría comer, ¿cuántas serían? 2 al día, 2 al día. Pero si me como mi arroz, pues ya lo quito, ya es menos de lo que corresponde a esta tortilla. Entonces ustedes vean de qué tortillas son las que están consumiendo y prefieran, para que no se metan en problemas, utilizar este tipo del tamaño. Ustedes midan su mano y digan, más o menos así quiero mis tortillas, y sobre eso van monitoreando. Y si dice, bueno, ¿me puedo comer una? Bueno, pues usted revise cómo están sus niveles de glucosa, y entonces si se mantienen estables, pues sí puede consumir una en la comida y a lo mejor una en el desayuno, y con eso es suficiente, ¿sí? Bueno, dentro de esto dice, pero a mí me gustan las papas.
¿Puedo comer papas? Que eso es algo que también nos preguntan. Bueno, pues sí puede comer papas, pero le quita otra tortilla. Y entonces ya serían 4 tortillas del tamaño de mi mano, más mi papa, más mi arroz, ¿sí? Quiero comer pasta de sopa. Bueno, pues entonces ya no me comería mi plato de sopa de pasta, y me comería mi papa, mi plato y 4 tortillas. Importante que tenga usted el control con sus tortillas, de preferencia que se las hagan delgaditas. ¿Por qué? Pues para que usted vea que está consumiendo esto. ¿Qué sucede si yo digo, quiero comerme un elote? Pues sí se lo puede comer, pero va a ir reduciendo. A lo mejor ya no me como mi papa y me como mi elote pequeño. Hago la aclaración, es un elote pequeño, porque luego hay unos que son gigantes. Entonces, cuando son gigantes, le reduce otra tortilla, ¿sí? Porque ahora sí tenemos que revisar que no nos excedemos, no tenemos que excedernos en lo que consumimos. La alimentación del paciente diabético es que se tiene que tener en control. Unos dicen, bueno, es que me voy a quedar con mucha hambre, y es lo que normalmente manejan. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a comer mayor cantidad de alimento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, decíamos, más verdura. Si yo digo me quedo con hambre, pues aquí va más verdura, ¿sí? Incrementamos lo que tengamos a la mano. A lo mejor dice, bueno, es que un jitomate no es suficiente. Bueno, ¿qué le adiciono? Pues a lo mejor otro chayote más a la hora que me quedo con hambre. Pero tenemos que decir, aquí la preferencia para incrementar es en la verdura. Nosotros tenemos que tender más a ser vegetarianos que carnívoros, o utilizar tanto la tortilla y el pan. Puedo comerme, y así no los manejan, pan de dulce. De preferencia yo le pediría que si consume pan de dulce, que sea el que tiene menos azúcar, y lo va a sustituir igual por sus tortillas, ¿sí? Por decir algo, si aquí yo tengo ya mis 6 tortillas que me voy a consumir al día, 2, 2 y 2, ¿sí? Si yo quiero consumir algún otro alimento, pues tendré que reducir mis tortillas, ¿sí? Entonces, cualquier otro alimento que yo ingrese, si es pan, ¿sí? ¿Me puedo comer mi pan? Sí, te comes tu pan, pero ya no vas a comer tortillas en la mañana, porque te vas a comer este pan que no tenga azúcar visible, porque a lo mejor sí puede tener un poquito, pero no se ve tan visible como podría ser una concha bañada o una rebanada de payaso, que tienen gran cantidad de azúcar que le puede hacer daño, porque se incrementa la cantidad de azúcar que está entrando a su organismo. El paciente diabético tiene que tener control con lo que come. El resto de la población también tiene que tener un control, porque por eso hay muchos desórdenes en cuanto al funcionamiento del organismo. En el caso de la carne, decíamos, esta es más o menos la tarjetita que les mencionaba en la exposición. Esta es una ración, 2 serían 60 gramos. Yo me puedo consumir 2, y ahorita lo vamos a poner aquí como demostrativo, son 2, ¿sí? Más lo que podría ser un trozo de queso. Aquí son 2 raciones, a lo mejor con uno ya tendría mis raciones del día. ¿Cómo puedo combinar mi queso? Lo puedo combinar con mis verduras. Guisaditas, le adiciono queso. ¿Cómo puedo combinar este queso? Bueno, pues me lo hago en una quesadilla de este tamaño, o como decíamos, lo partimos muy bien y es una quesadilla que va aquí, ¿sí? Y decimos, a lo mejor esto es mucho. Bueno, pues es mucho, pero cuando está cuantificado no hay ningún problema, porque estamos diciendo que de esto nada más va a consumir 2 al día, no va a consumir más, ¿sí? Y delgaditas, de este tamaño y muy delgaditas. ¿Para qué? Para que de alguna manera no cause problema, pero decíamos, ya no va a consumir otras cosas más, no va a comer papas, no va a comer arroz, ¿sí? Si no, van a hacer esto. Por eso tenemos que ir modificando. Una de las características de nuestra alimentación es que debe ser variada. Por eso es que decimos, tenemos que ir modificando. Si tenemos el control con esto, con la carne, con los cereales, el trabajo del organismo va a disminuir considerablemente. Si lo sobrecargamos es cuando nos vamos a tener problemas. Entonces yo los invito a que revisen lo que están consumiendo, a que se adecúen a una cantidad de alimentos, no hasta que me llene, sino lo que necesita mi organismo, que platiquen muy bien con su médico sobre cómo se sienten después de comer, si están tomando medicamentos para que puedan tener ustedes un equilibrio y no se eleven las cifras de glucosa, o sea, no tengan ni menos ni más,
sino se mantengan estables. Por eso el tener conocimiento de lo que comemos, pues es la base para poder tener un control metabólico. Y la otra parte, en función de la hidratación, que esto es muy importante, decíamos la cantidad de agua que usted tiene que consumir, tiene que ser suficiente. ¿Cómo lo va a hacer usted? Multiplique su peso que tiene por la constante 35 y sabrá los mililitros de líquido que tiene que tomar. Y si toma usted medicamento, trate de tomar un vasito extra de este líquido para que se pueda disolver. Es extraordinario, se podría decir lo más económico que podemos tener en función de una buena alimentación para tener una buena salud. Y los invito a que se contagien de este control para que pues estén en mejores condiciones. El azúcar en condiciones estrictas está en nuestros alimentos, en todos ellos, ¿sí? De una u otra manera, ahí están y entran al organismo y funcionan. Por eso los medicamentos y la producción de insulina que se vaya teniendo van siendo utilizados, ¿sí? Cuando decimos ese término de que no deben consumir, es que no deben de consumir en exceso. Esto es, si yo esta botella de agua la cambio por una botella de un refresco, ¿sí? Aquí el contenido es de 0 hidratos de carbono, es agua pura y limpia que va a entrar a mi organismo, pero si me tomo el refresco, hay cerca de 60 gramos de azúcar en un refresco. Esto ya es un problema para el funcionamiento del organismo. Esto es lo que no debería de consumir. El azúcar normal para una persona normal, o sea que no tenga este problema de utilizar los hidratos de carbono, serían 5 cucharaditas de estas, de azúcar, pasadas así, o sea, se llena de azúcar, pasa, y son 5. Realmente, ¿cuánta de nuestra población está excediendo esto? Mucha. Por eso tenemos muchos problemas metabólicos, porque no han entendido que esto es un condimento, ¿sí? No es un alimento que debe estar así como que debo de consumirlo diariamente. Entonces, si todos estuvieran racionalizando la cantidad de azúcar, los problemas metabólicos disminuirían considerablemente de toda nuestra población, ¿sí? Y el paciente diabético es el mejor paciente que, si se controla bien, puede hacer que su organismo funcione. ¿Cuál es lo difícil? Racionalizar. Como les mencionaba al principio, la alimentación juega un papel muy importante, porque si nosotros cuidamos nuestra alimentación o la apostamos a eso, podemos ahorrar en medicamentos, ¿no? Quizás no vayamos a quitar los medicamentos, pero sí reducir las dosis. Es decir, estoy tomando 5 pastillas al día, bueno, podemos bajarla a 3 o 2 pastillas al día, que eso facilita más el apego a los medicamentos, pero cuidando mi alimentación. Y si es en el caso de la insulina, que la insulina está en promedio de 850 pesos, es un frasco que dura una semana, entonces podemos ahorrar esa insulina, ¿no? Disminuir las unidades de insulina a administrar. Y la alimentación es la base. Yo siempre les he dicho que vean como una casa, los cimientos es la alimentación, las paredes vienen siendo la actividad física, y pues el techo son los medicamentos al final de cuentas. Pero a lo que debemos de apostarle todos es precisamente a cuidar nuestra alimentación. Es la base del tratamiento de diabetes, hipertensión, bueno, de todas las enfermedades crónicas y no crónicas también. La alimentación es lo esencial para el tratamiento, y es algo que quizás nos cuesta trabajo entender o adaptarnos a la restricción de alimentos, porque pues finalmente el comer pues es un placer. Ese placer nos debemos de restringir, y si bien decía, lo que no está prohibido ciertos alimentos a los pacientes con diabetes, lo que debemos de restringir son las cantidades. Y bueno, un mero ejemplo es, bueno, esto me mantiene en 80 kilos, ¿qué voy a hacer? Reducir lo que estoy comiendo para poder bajar de peso. El bajar de peso nos va a permitir controlar la glucosa. Le decía, y si estamos consumiendo 5 tabletas al día para el control de la diabetes, pues podemos bajar a 3, 2 o hasta en algunos casos 1, ¿no? Anteriormente el inicio del tratamiento era dieta y ejercicio, pero como no sabíamos nosotros qué cantidades indicar a los pacientes, pues hasta ellos nos decían, no saben qué, mejor denme las pastillas de una vez porque la dieta no la voy a seguir. Entonces ahorita pues ya el hecho de que haya un nutriólogo, el saber qué cantidades darles nos sirve mucho
porque si nosotros apostamos eso, le decían, pueden verlo hasta como una inversión. Van a ahorrar dinero para la compra de medicamentos, invertir precisamente en la alimentación. Bien, ese tema obviamente será subido a nuestra página de Facebook, Telesalud Oaxaca, y ahí la pueden consultar nuevamente por si quieren volver a recordar alguno de los alimentos o alguna pregunta que tengan que hacerse. Agradecemos obviamente a ustedes que nos están viendo, que esta plática es para ustedes, para la red de telemedicina de Oaxaca, y a los médicos que estuvieron y a los pacientes, que es a quien va dirigido este tema, con los ponentes, las ponentes que en este momento están, que vienen del Departamento de al Adulto y Adulto Mayor, de los Servicios de Salud de Oaxaca, la licenciada Judith Arellano López y la doctora Erika Vázquez Miguel. Ellas son las que están al frente en este programa en promoción y prevención a la salud, obviamente de los servicios de salud de Oaxaca. Pues les damos las gracias, licenciada. Gracias. Ya saben, esta es su casa y los tendremos frecuentemente porque este programa es importantísimo. Y doctoras también y doctores que estuvieron con nosotros de los hospitales básicos comunitarios Chalcatongo y Temazcal, les damos las gracias y nos vemos hasta la próxima.